En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un viernes de otoño. Javier Ruiz sintió el peso del silencio como un cuchillo clavado en el pecho. Era ese momento en la sala de conferencias del edificio de oficinas en Gran Vía, donde el aire acondicionado zumbaba como un secreto mal guardado. Y los ojos de sus compañeros evitaban los suyos como si él fuera un fantasma ya desvanecido. Miguel Herrera. El nuevo director de operaciones llegado de Barcelona con su traje impecable y su sonrisa de tiburón. Acababa de soltar las palabras que colgaban en el aire como humo tóxico. Ajustes salariales para roles heredados. 30% menos. Para alinear con las expectativas modernas. Javier. Con sus manos entrelazadas sobre la mesa de roble. No gritó. No maldijo. Solo preguntó. Con una voz calmada que resonaba como un eco en una catedral vacía, ¿es esto para todos? ¿Incluyéndote a ti? Miguel rió. ¿Una risa seca y condescendiente? Como si Javier fuera un niño preguntando por qué el sol se pone. Solo para la tecnología obsoleta. Amigo. Si no te conviene. La puerta está abierta. Y en ese instante. El silencio de Javier no fue debilidad, fue una promesa. Un juramento silencioso forjado en años de lealtad traicionada. De noche se envela manteniendo vivo el esqueleto digital de Tecnova S.A. La empresa que él había construido desde las sombras. Javier había llegado a Tecnova 16 años atrás, cuando la compañía era poco más que un garaje en las afueras de Madrid, llena de sueños y cables enredados. Como arquitecto de infraestructura, era el guardián invisible, el que encriptaba las bases de datos antiguas. Tejía túneles seguros que ni el director técnico fingía comprender del todo. Y construía firewalls personalizados que parecían tener alma propia. No presumía. Documentaba. Mantenía. Y cuando los demás se quejaban de routers lentos o caídas en el sistema, él asentía. Murmuraba algo sobre equilibrio de carga y lo arreglaba mientras ellos seguían murmurando. Su cubículo en el sótano, al que todos llamaban la mazmorra de datos, carecía de ventanas. Solo luces fluorescentes y plantas medio muertas que él regaba con dedicación. Cada ingeniero nuevo lo seguía como un cachorro perdido hasta que se rendían y aceptaban que Javier era quien mantenía las luces encendidas. Transfusiones y recortes. Era el último arquitecto en pie. No por rogar, sino porque nadie más sabía qué demonios hacer sin él. Pero Miguel, con su reloj que valía más que el coche de Javier y su jerga de sinergizar el stack vertical y aprovechar la agilidad cross-funcional, lo vio como un estorbo. Un remanente del pasado. Un coste que cortar para impresionar a los accionistas. El silencio de Javier en esa reunión no era nuevo. Era el eco de una vida marcada por la contención. Por tragar amarguras como si fueran vino agrio en una fiesta familiar. Provenía de una familia humilde de Andalucía, donde su padre, un jornalero, le había enseñado que el ruido no arregla nada. Pero el silencio puede enterrar a un hombre. Javier lo había aplicado en cada traición, cuando sus colegas tomaban crédito por sus soluciones. Cuando el circuito lo ignoraba en las promociones. Cuando la empresa crecía sobre sus hombros y él se disculpaba por usar el último café. Pero esta vez, el corte fue más profundo. No era solo dinero, era el reconocimiento pisoteado. La lealtad convertida en burla. Al salir de la sala, Javier no miró atrás. Recogió su mochila raída, su portátil y un paquete de mentas. Y firmó los papeles de despido que la becaria de Recursos Humanos le tendió sin levantar la vista del teléfono. Nadie lo acompañó a la salida. Nadie dijo adiós. Solo el guardia de seguridad, que apenas gruñó un buena suerte. En el ascensor,
Javier sintió un vacío que no era ira, sino una tristeza profunda. Como si hubiera perdido a un amigo que nunca valoró su presencia. El lunes siguiente amaneció con una quietud engañosa en las oficinas de Tecnova. Javier había programado una transferencia de conocimiento a las 10. Con 2 juniors recién salidos de la Universidad Complutense, que parecían perdidos en un laberinto. Él les explicó pacientemente. Abriendo carpetas con PDFs. Mapas de arquitectura y un archivo titulado Mapa de claves de acceso custodial descomisionado. Lo había actualizado esa mañana. Sistemático y sereno. Como un hombre cerrando una casa antes de un largo viaje. Los sistemas seguían zumbando. Ilusorios en su estabilidad. Porque Javier los había construido para resistir días sin intervención. Pero debajo. Era un cuerpo sin alma. Al mediodía. Pasando por su escritorio vacío. Encontré una nota adhesiva, el pulso del router 9 late cada 30 segundos. No confíes en él. ¿Broma o advertencia? Con Javier. Siempre era ambas. Cuando devolvió su credencial. Recursos Humanos lo procesó con prisa. Cortesía de Miguel. Quien había dicho, no lo alarguemos. Limpiémoslo rápido. Como si Javier fuera un error de código. No una persona. Nadie notó la cláusula en la página 6 del acuerdo de terminación. La revocación de accesos custodiales en capas al finalizar el último administrador nombrado. Javier lo había redactado tras la última auditoría. Cuando los auditores señalaron los credenciales compartidos como un riesgo. Él lo arregló, nada de llaves compartidas. Solo una red de tokens y nodos autorizados. Todos atados a su nombre. ¿Y ahora? Esas llaves se habían ido con él. Al principio. Fue un parpadeo. A las 7:03 de la mañana. Los dashboards internos arrojaron un error 503. Nada catastrófico. Solo suficiente para que refrescáramos 2 veces y murmuráramos maldiciones. A las 7:07. El servidor de staging se colgó en mitad de un despliegue. Manejable. Pero a las 7:12. Cuando la API al cliente se oscureció por completo y las alertas inundaron todos los canales. El café se enfrió en las tazas. Yo llegué temprano. Revisando flujos del cuarto trimestre. Cuando los pins se convirtieron en infierno. Corría mi consola, nada autenticaba. Intenté el backdoor que Javier había improvisado para pruebas. Falló también. Los tokens de acceso fallaban en silencio. Nodo tras nodo. Era como perseguir fantasmas en la niebla. Miguel entró a las 7:45. Ajeno. Vio la habitación llena de desarrolladores paseando como perros acorralados y rió. ¿Trabajando duro o duramente trabajando? Nadie rió. El ingeniero principal estalló, no podemos acceder a los failovers. Las credenciales no verifican. Miguel arqueó una ceja, probablemente congestión de red. ¿Reiniciaron los túneles? Congestión. Estábamos viendo evaporarse nuestra arquitectura en tiempo real. Y él hablaba como si alguien hubiera desconectado un enchufe. Mientras. El servicio al cliente ardía, docenas de tickets de autenticaciones fallidas. Errores 500. Sincronizaciones rotas. Nuestro mayor proveedor. Logística Prima. Ya había enviado 3 correos preguntando por qué su integración había flatlineado. A las 8:12. El balanceador de carga empezó a ignorar el tráfico en vivo. ¿Alguien susurró? ¿Dónde está Javier? El silencio cayó como una losa. Todos miramos el escritorio vacío. La silla inmóvil. Entonces el circuito irrumpió como una tormenta.
Ojos inyectados en sangre, ¿dónde están las llaves de respaldo? Nadie respondió. No gritó, no hacía falta. Sabíamos que no había llaves. No desde que Javier rehizo el marco custodial el año pasado. Todo tokenizado. Con timestamps. Anidado. Y él había construido cada capa. El circuito miró a Miguel, dime que no dejaste ir al único custodio sin asegurar accesos secundarios. Miguel intentó farolear, subió documentos de Andoz. Reí sin querer. ¿Un risa desesperada? ¿Qué documentos? Son un postmortem. Legal entró en la sala de guerra. No por claridad, sino por un milagro. Una paralegal abrió el archivo de terminación de Javier y lo hojeó con urgencia. Como si no lo hubieran leído. Mientras, yo me quedé mirando la pantalla oscura. Manos frías. No habíamos perdido acceso, habíamos perdido el cerebro. Y ahora todo el edificio lo sabía. ¿Has visto el alma abandonar un cuerpo en tiempo real? Eso fue lo que pasó cuando Legal encontró la cláusula. Estábamos apiñados en la sala ejecutiva como supervivientes esperando aire. Miguel al frente. Brazos cruzados como si aún mandara. Pero su pie tamborileaba ansioso bajo la mesa. El circuito detrás. Acechando. Mientras dos asociados legales hojeaban el papeleo de Javier como si pudiera reescribirse. Entonces. Página 6. Tercer párrafo, la asociada lo resaltó en silencio. Giró el documento y lo tocó con el bolígrafo. El circuito retrocedió. Agarrando una silla, espera. ¿Él era el custodio primario? Miguel se enderezó, no. Teníamos credenciales compartidas. Legal ni miró, esa política se depreció en noviembre tras la auditoría SOC 2. El circuito espetó, ¿no leíste la actualización de infraestructura? Miguel alzó la voz. Desesperado, era un paquete de 78 páginas. Apps lo filtró. Legal levantó la vista, Javier reescribió todo el protocolo custodial. Sección 14b. Nada de llaves compartidas. Perfiles admin únicos. Él era el único listado. El silencio fue como un zumbido muerto. El circuito explotó, dejaste ir al único admin con llaves finales. Miguel balbuceó, no dijo que era el único. No tenía que decirlo. Está en la política. Firmaste su terminación sin plan de redundancia. Me quedé helado. Pulso en la garganta. No era solo Javier ido, era el sistema sellado. Todos los puntos de autorización inválidos por la revocación. Sin overrides. Sin cel de recuperación. Cada token. Cada handoff. Encadenado a un nombre borrado. El circuito se volvió a legal. Voz baja, ¿podemos revertir esa cláusula? Negaron, no sin autorización directa del excustodio. Es hermético. Él lo redactó. Pasó auditoría. Miguel se levantó, bien. Lo traemos de vuelta. Ofrecemos consultoría. El circuito no se movió, ¿crees que volverá porque lo pides? Golpeó fuerte, Javier no había cerrado de golpe, lo había cerrado en silencio. Y ahora la empresa rogaba en el pasillo. Al mediodía. El nombre de Javier era un mantre, ¿alguien ha oído de Javier? ¿Podemos llamarlo? El circuito paseaba furioso. Mensajes en Slack sin leer. Su asistente llamó cada 20 minutos, buzón de voz. Frío y final. Sabíamos que veía las llamadas. Javier no era inalcanzable. Salvo que quisiera serlo. ¿A las 2? Los clientes cambiaron tono, pausamos sincronizaciones hasta que estabilicen. A las 3.
Valtec Logística detuvo pagos, 16.000 euros mensuales congelados. Hasta que restauren accesos custodiales. Miguel palideció. Entró tambaleando al despacho del circuito, es un descuido de infraestructura. El circuito lo cortó, despediste al responsable y aceleraste su terminación. No aguanté más, entré y tiré un memo impreso, estos handoffs. Era la alerta interna de Javier de un año atrás, si las duties custodiales quedan single-threaded. La pérdida del custodio triggerá un lockout en cascada. No es teórico. El circuito lo leyó 3 veces, ¿quién lo recibió? Todos en apps. Incluyéndote. Respondiste con un pulgar arriba. Miguel envejecía en vivo. Legal volvió para consulta de emergencia. Detrás del vidrio. Hablaban de re-engagement. Topes de tasas. Indemnificación limitada. Traducción, estamos jodidos. Quizás compremos salida. Redactaron una oferta como nota de rescate, gritane de emergencia. Waberdena. Restauración de autoridad con inmunidad retroactiva. El circuito tenía ojos de salvar la espina dorsal. Me pidieron rastrear un número secundario de Javier. No dije nada, miré la cláusula, todos privilegios finales revocados al partir el custodio. No amenazaba, esperaba. Como si Javier lo hubiera visto venir y nos diera la llave antes de notar la puerta. Casi al atardecer. La llamada del circuito conectó. Tras docenas de intentos. En línea chasqueó, viento entre árboles. Canto lejano de pájaros. Tintineo de taza en madera. El circuito congelado, Javier. Estamos caídos. Pérdida total. Tokens expirados. Solo tú puedes restaurarlo. Silencio intencional. Como juicio, lo imaginé. ¿Llamas de tu oficina o de la de Miguel? Mía. Bien. ¿Estás autorizado para renegociar mi contrato? Sí. El circuito gesticuló a Legal y Recursos Humanos. Altavoz bajo, todos inclinados. No hablo de fix temporal. No hago cinta adhesiva. Entendido. No respondo a Miguel. No lo harás. Pausa pesada. Escribe términos nuevos. Triple salario anterior. Título, arquitecto emérito. Acceso remoto total. Acuerdo custodial de 20 años. Inmunidad para decisiones. Yo marco el ritmo de handoff y elijo sombras. Legal asintió. ¿Hecho? Envíame borrador en 1 hora. Hasta aprobarlo. No toco nada. Por supuesto. Y maneja a Miguel. En escritura. Exhalo suave, puerta de cabaña crujió. Viento rozó el micrófono. No quemé nada. Solo me removí de la cadena. El circuito, lo sabemos. Bien. ¿Entiendes qué pasa si me voy de nuevo? Clic. El circuito quieto 10 segundos. Luego, redacten ahora. No era volver, era dejarnos ir a él. El acuerdo firmado llegó a las 6:41 siguiente mañana. Vi el timestamp, contrato Palmer ejecutado. Javier estaba de vuelta. Técnicamente. Sin verse. Su email, restauración fase 1 inicia. Solo un link a carpeta, reentry custodial Cascade. Lista de autorizados. Yo incluido. El circuito, no cuestionen métodos. Apoyen. No restauró todo de golpe. Desenredó hilo a hilo, pins de nodos antiguos. Subiendo stack. Cadenas de AUS. Bolts de tokens.
Lógica de Valence. Cada paso. Instrucciones precisas para sombras, Raf y yo. No mirábamos, aprendíamos para llevarlo cuando se fuera. Cada capa con advertencia, sin atajos. Documenta todo. Sin solapamiento, sin llaves de salida mirror. Quirúrgico. Como cirugía a corazón abierto en una ciudad. Luces volviendo grid por grid. Al mediodía. API cliente pulsaba. A las 3. Sistemas internos estabilizados. Dashboard de rojo a ámbar. Fin de semana. Valtec reanudó pagos, contentos de ver luces encendidas. Gracias por transparencia. Miguel se fue. Sin anuncio. Acceso revocado. Nombre borrado como fantasma irrelevante. Recursos humanos susurró, severancia cortada por negligencia. Rumores de litigio. Pero nadie importaba. El edificio exhaló sin él. Perfil de Javier apareció, J. Ruiz. Arquitecto emérito. Consultor soberano remoto. Descripción, oversight custodial y continuidad sistemas. Salario triple. No bonus, salario. Contrato lo nombraba titular soberano de IP Infra hasta 2045. Si lo cortaban sin causa legal. Daños y lockout por falsaces. El circuito nos reunió fin de semana. Sala quieta, casi perdemos todo. No por sabotaje. Por subestimar continuidad. Asentimos. Javier no vengó, se removió. Dejó vacío reflejar. Ahora era fundación. No solo, nos entrenó con precisión. Dejó migas para próximo desastre. Construyó para sobrevivirnos. 3 meses después. El edificio sentía distinto. No más ruidoso. Más estable. Como pie quitado de falla. Tierra respirando. Quienes vivimos el blackout lo sentíamos en huesos. Sistemas zumbaban sin quejas. Tickets cayeron 70%. Onboarding, checklist real. Auditores vinieron mid-quarter. Buitres con portapapeles que nos flagearon antes. Esta vez partieron asintiendo. Reporte, amor a redundancia y falsaces. Arquitectura en Tecnova muestra alta resiliencia. Protocolos failover single point. Cadenas custodiales definidas con oversight legal. Ayudé a guiarlos por docs de Javier. Al fin de tour. Auditor principal paró ante sala servidores. Señaló placa, acrílico blanco. Ancla cadena custodial, J. Ruiz 2007 a 2025 ongoing vía licencia soberana. ¿Es el que os salvó? Miré, no salvó. Construyó. Nos dejó caer para probar, no merecíamos salvo aprender. Le caló. Miguel desapareció de industria. Último oído, picha aceleradora sobre operaciones lean vía agilidad roles. Inversores googlearon. No fue bien. Nueva directora apps. Elisa. Ex DevSec de contratista defensa. Sombras Javier en llamada ahora jueves mañanas. A veces escucha, a veces él recorre los decisiones antiguas. De su repo personal cuando nadie pedía. Dice es como ver bóveda abrir cajón por cajón. Javier nunca volvió en persona. Dudoso lo haga. Avatar Slack, placa circuito como árbol gris. Estado, acceso no es autoridad. Custodia se gana. Chimea raro, aclarar procedimiento andoz. Declinar invitación fiesta. Y una vez. Deploy nocturno cuando Junior casi brica registry. Pánico en canal, check línea 43 script rollback.
Falta barra final. Problema resuelto 60 segundos. Pesolinger, Javier no vigila por deber, elige. Si para. Nadie quiere ver ese día. Hablé con él una vez post reinstate. Agradecí por quedar. Ayudar. No dejarnos ahogar. Río seco. Quieto, pensaron era opcional. Hasta necesitar firma solo yo doy.